textos. Un poco lento. ¿Más lentos? Sí. Va. Pero va. Bien. Con las guías les sirven como para encaminar un poco los objetivos, digamos, de cada una de las lecturas. O no les sirven y les dejo de hacer. Sí, también. Primero la imaginación también. Por ejemplo, la segunda pregunta del relativismo cultural había que responder qué dilema moral en la actualidad se me ocurría. Igual, ahí tuve que ponerme a... ¿Se te ocurrió algo? Se me ocurrió una vez, bueno, sí, obviamente que es polémico, pero ¿Estamos para eso? en el equipo de trabajo, en mi trabajo, se armó una discusión alrededor de una noticia que sucedió en Asia, me parece. Un obispo, alguien de Asia, me quedó la religión y dio la boca a un bebé, un niño. Entonces se armó una discusión en el trabajo, se modificó la conversación y lo trajimos acá a Argentina y a nuestras realidades, a nuestra familia. Y ahí nos preguntamos si estaba bien o mal darle besos, que los padres le den besos a sus hijos, no los amigos, los padres. Y bueno, ahí se armó la discusión, no puedo decir que la otra vez. ¿No? Tal cual. Claro, sí, yo, o sea, las chicas estaban en contra de que se diera besos a la boca, que los padres dieran besos a la boca a los niños, y yo lo ponía un poco en duda. ¿En contra? ¿Bajo qué principio? ¿O cuál era el argumento que sostenían? Había un argumento en que le podía pasar algún tipo de enfermedad al niño, ese era uno, De salubridad. que era como el más científico de todos. Bien. Pero también si el niño agarra una piedra y se la mete en la boca. Claro, sí. Mismo. Bueno, y la otra era por el lado de la sexualidad, digamos, como que sexualizaban ese beso del hijo y como que en un futuro ese hijo podría llegar a pensar que un beso proveniente de una persona ajena a su familia puede ser válido o no reprochable. Ok. Ese era el otro argumento. Más interesante, pero Sí. parece más sostenido en razones. Y mi argumento no tenía no estaba apoyado en razones muy sólidas. Yo simplemente dije que a mí me chico me da beso lo otro. Y no pasó nada. Y me rebatí. Claro, o sea, en tus razones personales, digamos. Claro, Tu historia, no era muy válida, tuve que abandonar la discusión porque... tu historia de vida fue, básicamente. Como, bueno, a mí me pasó eso, no causó lo que ustedes están previsiblemente... Que hay uno de los papers de Rachel que planteaba eso, ¿no? La previsibilidad de las consecuencias. Sí. Entonces, como no causó eso, parece como que las razones no son válidas, ¿no? De ellos. Claro. Pero sí, está bueno. Está bueno para pensar. Esa es la idea. Digamos. La idea de las guías es pensarlo así, llanamente, pensar ese tipo de ejemplos. Movernos a situaciones en las que no estemos cómodos, porque no hay probablemente no haya respuestas correctas en todos los sentidos que uno querría, ¿no? O respuestas confortables, por ejemplo, ese tipo de cuestiones. Habría que ver en ese tipo de cuestiones si es realmente un dilema. Tal vez no es un dilema. O sea, un dilema es cuando cualquiera de las dos soluciones, cuando hay dos cuernos, se dice, cualquiera de las dos soluciones tiene algunas consecuencias malas. Y habría que ver en ese caso si las dos posibles soluciones tienen consecuencias malas. Porque tal vez que un padre no... O sea, que sea reprochable moralmente que un padre no obedece a su hijo, digamos, por ejemplo, tal vez no tiene ninguna consecuencia mala si estamos pensando en el hijo. Tal vez en el padre, bueno, uno podría decir, y yo no puedo demostrar mi cariño, por ejemplo. No, me veo impedido de demostrar mi cariño. Pero bueno, ahí en ese caso estamos pensando en el hijo, cuáles son las consecuencias. Por eso está interesante para pensar ese tipo de problemas. Decir, bueno, primero, ¿hay un dilema o no? O sea, ¿nos encontramos frente a una situación en la que haya una discusión real o no? Esa es la idea para ir desarrollando. Porque claro, después
cuando avance la asignatura nos vamos a encontrar cada vez más con este tipo de problemas. Cada vez más nos vamos a enfrentar a situaciones en las cuales debemos evaluar cuál es el actuar ético, ¿no? Por eso es importante lo que les dije en la primera clase, entender la manera de razonar, ¿no? Entender la forma en la cual uno debe abordar estos problemas, los pasitos que vamos a ir dando. Porque si uno entiende eso, después no cualquier problema lo va a solucionar, pero sí se nos van a ir aclarando discusiones y probablemente vamos a ir reflexionando sobre nuestras posiciones también, ¿no? Las que vamos tomando. O sea, tal vez, sí. Sí, bueno, incluso ante esa situación podría perfectamente ir en cárcel, porque si yo argumento bien de cometió estupro, podría ser una causa penal y toda la cárcel acá en el país. Sí, todavía no nos metamos con la reglamentación y cómo las normas éticas o morales se traducen en reglamentaciones particulares, ¿no? Pero puede ser el caso de que una norma del derecho penal recepte ese principio con el que nosotros estamos trabajando desde lo moral, ¿no? Entonces, podría ser el caso en este que plantea el compañero, de que uno podría llevarlo frente a un juzgado y, bueno, intentar algún tipo de acción penal sobre ese padre. Pero son dos pasos distintos. Yo creo que el ejemplo que puse sería más provechoso si pensamos en Asia, que no lo traemos para acá. Digo, en el contexto del relativismo cultural. Pensar que en Asia está bien visto y asumimos que acá en Argentina está mal visto. No fue Dalai, Sí. Dalai Lama. En el caso. Ojo, tuvieron que salir sus seguidores y las segundas líneas, ¿no? Él, a dar explicaciones. Parece que también hubo un reproche moral sobre ese caso, ¿no? En Asia mismo, ¿no? O sea, en la India fue, creo, si no me equivoco, el caso. Así que, a primera vista, uno podría decir, no, bueno, pero está aceptado moralmente, que creo que fue el primer argumento que utilizaron ellos para sostener eso. No, bueno, el beso y todo eso, creo que fue, le pasó la lengua una cosa, ¿sí? Pero en un segundo momento tuvieron que salir a retractarse y a dar explicaciones, como pedir disculpas. Así que parece que hubo un reproche de algún tipo ahí, o hubo. Pero claro, para pensar el relativismo, lo interesante es pensar así. O sea, si uno fuese relativista no podría discutir eso, ¿no? Si uno fuese relativista, y bueno, si en la India eso se acepta, yo no podría decir nada desde acá, desde el mundo occidental. Parece que al menos al relativismo lo vamos derribando de a poco, ¿no? Porque si afloran ese tipo de ejemplos es porque al menos tus intuiciones no son relativistas. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta que les haya llamado la atención, que quieran que charlemos? ¿No? Tengo una consulta, pero respecto a las múltiples opciones del parcial. ¿Cómo son? ¿Muy literal del texto o así para casos prácticos y aplicar el texto? ¿Cómo son? O intentan ser lo más claro posible. No sé, por ejemplo, un verdadero falso sobre consecuencialismo y ontologismo. Vamos a ver eso hoy. Alguna posición que sostenga el relativismo cultural, por ejemplo, la intercrítica cultural, si esa afirmación es correcta o no, o si es un ataque posible al relativismo, al subjetivismo. No, son bastante claras. Porque tienen fama de... ¿De ser duros? Sí. Yo les cuento una vez, yo estaba haciendo la inscripción y García del Orrio daba clases de ética.
y me tocó ir a dar él no daba la bolilla del aborto. Entonces fui a dar aborto a ese curso. Y después, como día de aborto, tuve que tomar pasos. Y en el parcial, no sé si tenemos, nos manda, el titular nos manda la grilla y el parcial con las preguntas, con las respuestas. Y García Lorro imprimió todo eso y se los dio a los alumnos sin querer. Y desconfiaban tanto los alumnos de García Lorro que contestaron todo mal. O sea, estaba marcado en negrita la respuesta correcta y contestaban otra. Fue una locura. Entonces tuvo que anular todo el parcial por un error así. Pero bueno. Bueno, Esa ya cosa sabemos, siempre. si está marcado en negrita, Sí, yo Esa. espero no equivocarme. Porque si no, otro diría lo mismo que yo digo de García Lorro en ese momento. Pero no, nada más, pero que no. No, las preguntas de los parciales son tranquilas. Lo feo de los parciales es que quedan en un sábado. ¿Ya está definida la fecha? No. Yo creo que la semana que viene la vamos a definir. Porque el titular no está de viaje. Así que creo que la semana que viene vamos a definir eso. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta, pregunta, algún problema con la clase anterior? Que le haya quedado así como medio en el aire los conceptos. Hoy vamos a volver un poco sobre también la clase anterior. Nos quedan 4 textos para terminar la unidad. Mi idea es que terminemos la clase que viene la unidad. Vamos a ver si llegamos, sería lo ideal. ¿Hasta qué unidad está por el primer parcial? 4. Hasta el 4. Para 4. Nos quedan ver consecuencialismo y deontologismo, ética de la virtud y ver la introducción al liberalismo político de John Rawls. Esos son los 4 textos. ¿Alguien pudo avanzar con la lectura de alguno de ellos al día de hoy? No. Bueno. Entonces puedo decir cualquier cosa y después ustedes van a leer y decir, dijo cualquier cosa. No hay problema. No. Son textos, la primera aclaración, son textos sobre todo de consecuencialismo y deontologismo. Creo que ya se los dije. Uno es consecuencialismo que lo escribe Philippe Petit. Él es un consecuencialista, así que van a ver que todo su paper va a estar defendiendo el consecuencialismo. El otro, de deontologismo, que lo desarrolla Nancy Davis. Ella es consecuencialista. Por lo tanto, va a presentar el deontologismo de una manera muy oscura. De hecho, yo estuve buscando el texto con el que yo estudié deontologismo, que es de Bayon, si no me equivoco, que es deontologista. No lo puedo encontrar, pero se los prometo para la próxima clase lo voy a traer y se los voy a dejar. Porque Davis hace una presentación del deontologismo medio de caricatura. Entonces, cuando ustedes avancen con la lectura tanto de Davis como de Petit, van a pensar que el deontologismo no responde a ninguna de sus críticas, probablemente. Entonces, y no va a quedar del todo claro la posición deontológica. Entonces, o de las teorías de la ética no teleológicas, que se llama a las posiciones deontológicas. Bueno, entonces esa es la aclaración que es importante hacerla. Esa es la primera. La segunda, en la segunda o tercera página del texto de Petit, hay una frase que dice algo así como:
Si a usted no le interesa mucho la filosofía moral, pase de largo todo esto, bueno, no le hagan caso a usted. Básicamente, porque se lo vamos a tomar. Entonces, esa es la segunda aclaración. Bien, para la clase de hoy, ¿qué quiero que veamos? Primero, quiero que veamos consecuencialismo. O sea, vamos a empezar por el final de la unidad casi. Consecuencialismo, el paper este de Petty. Y luego deontologismo. La clase que viene vamos a trabajar con el paper de Rachel sobre ética de la virtud y sobre el paper paper no, sino la introducción al liberalismo político, ¿no? El liberalismo político, yo con Rawls tengo un amor y odio porque es la base de mi tesis, entonces estoy cansado de leerlo y de no entenderlo. ¿Qué queda para nosotros? No, es que uno lo entiende rápido a primera vista y después se hacen muchos problemas con Rawls. No, su obra es muy grande, muy importante y hay poco en español. Y lo que hay en español está mal traducido. Entonces hay que ir como a la fuente, por eso es complejo nada más. Entonces, bueno, ese sería como más o menos el esquema. ¿Vamos bien? ¿Me explico hasta ahí? Tengo un montón de actividades para hacer. Uy, por favor. Otra vez, perdón. Está en silencio, no sé por qué suena. Bien. Bueno, empecemos. Hasta la clase de hoy, o sea, con las dos clases anteriores, lo que estuvimos trabajando, intentamos al menos, fue trabajar en el concepto de la moral, ¿no? O sea, la pregunta que nos estuvimos haciendo fue ¿en qué consiste la moral? La idea sería, como les dije al principio, pensar en esto como pasitos que vamos dando. Pensar en el desarrollo de la asignatura como pasos. El primer paso fue eso, preguntarnos, bueno, ¿en qué consistía la moral? Ahí frente a esa pregunta abordamos a Rachel, sobre todo con el paper de Rachel, abordamos la respuesta del objetivismo, la respuesta del subjetivismo, con el emotivismo dentro del subjetivismo y del relativismo moral, más o menos. Eso fue lo que fuimos abordando. Llegamos a la conclusión de que la moral objetiva, al menos en lo mínimo, consistía en dar razones, en que esas razones sean imparciales, que esas razones ofrecidas representen los intereses de todos los afectados, ¿no? Hasta ahí llegamos, más o menos. ¿Vamos bien? Ahora, la idea es pasar de esa pregunta a preguntarnos por la estructura de las teorías morales o de las teorías de la ética. Ahí, cuando yo les presenté el programa, les conté un poco que uno podría hacer podría evaluar actos, la moralidad de los actos,
de los individuos, también de cosas que suceden en el mundo, ¿no? Ahora lo que nos va a interesar es particularmente lo de los individuos, ¿no? O sea, la pregunta va a pasar a ser ahora, que va a guiar toda la última parte de la unidad, sobre qué es actuar de manera correcta, o cuál es la corrección moral de un acto. Todas las teorías de la moral, eso lo van a ver un poco ahí en el paper ese de Petit, pero así a modo de introducción, todas las teorías de la moral comparten al menos dos elementos. Todas comparten una idea de lo bueno o lo valioso, que quiere decir que lo bueno y lo valioso son las propiedades de lo que debemos desear. ¿De lo que debemos? Desear como individuos o como sociedad. O sea, comparten esa idea, ese elemento de lo bueno, lo valioso, y el otro elemento es lo correcto. Lo correcto da respuesta a la pregunta esta de cuáles son las conductas moralmente aceptables o adecuadas para la gente. Esta idea de lo bueno y lo correcto, lo bueno en todas las teorías morales o las teorías de la ética generalmente se traduce como teoría de lo valioso. Así generalmente se encuentra. Y lo correcto, o sobre cuál es la conducta adecuada, se traduce como teoría de lo correcto. No mucho más que eso. Por eso, o sea, el interés que tenemos ahora nosotros para trabajar en esta clase es preguntarnos por cuál es la conducta correcta. Y hay distintas respuestas a esa pregunta desde distintos enfoques teóricos, nuevamente. Vamos a ver nosotros tres acá. Hay más, hay subvariantes, hay refinamientos, como les dije en la clase pasada, pero vamos a ver tres a grandes rasgos. Las teorías consecuencialistas, las teorías deontológicas o no teleológicas, o sea, no preocupadas por los fines, o por las consecuencias de la realidad, y las teorías de la virtud o de ética de la virtud. En lo que difieren estos tres enfoques teóricos hacia grandes rasgos es en la conexión esa entre esos dos elementos teóricos de lo bueno y lo correcto. Esa conexión es la gran diferencia. O sea, los tres enfoques teóricos difieren en eso. Particularmente la ética de la virtud, por eso no la vamos a ver hoy, ni vamos a hablar sobre la ética de la virtud hoy, busca identificar los rasgos o los rasgos de conductas buenos que hacen al buen hombre o al buen individuo. Entonces, por eso no vamos a hablar hoy, porque la conexión entre lo bueno y lo correcto medio se corre de lado y se enfoca en lo bueno solamente. Ahora, traje un fibrón, pero no sé si me animo a dibujar, porque la verdad que
¿Conocen el caso del tren? ¿Sí? Sí, De la palanca, del Sí. tren. ¿Todos lo conocen? ¿Han escuchado alguna vez eso? ¿Qué lo escucharon en el filo? sí, un profe de práctica lo nombró, nos hizo así un Trolling case. ejercicio. ¿Sí? Bueno, ¿no? Bueno, hay gente que no. Entonces, no van a escuchar de nuevo. La idea, de grandes rasgos, es la siguiente. Es un caso muy famoso que se utiliza para traccionar nuestras intuiciones éticas, que es un poco lo que hablábamos de los dilemas. El caso, hacia grandes rasgos, dice que hay un tren, un trencito, hay una vía secundaria, que vamos a hacer más pro la vía porque si no, no se va a entender. Hay una vía acá, una vía secundaria. En esta vía hay un individuo atado, que no se puede mover. El tren viene desenfrenado. Vamos a hacer un mito. Y aquí hay, dice el caso, 5 individuos también atados que no se pueden mover, no pueden salir. Me voy a llevar dibujo a marzo. Aquí hay una palanca que hace que, o puede llegar a hacer, que el tren, en vez de dirigirse hacia ese individuo, se dirija, si nosotros la accionamos, hacia los 5 individuos, ocasionándole obviamente o la muerte de este individuo o la muerte de estos 5 individuos. La primera pregunta, obviamente, es qué debemos hacer si estamos pensando en cuál es la acción correcta, moralmente. ¿Quiénes accionarían la palanca? Levanten la mano. Los que accionarían la palanca, direccionándola, en realidad es al revés del caso. Ahora me estoy dando cuenta del dibujito que hice. La vía principal es esta. Ahí va. Y la palanca, el tren iría hasta allá. Si nosotros accionamos la palanca, el tren iría hacia allá. Mataría a uno. Ahora sí. Ahora, ¿quién accionaría la palanca? Estaba pensando en la segunda variante antes de hacerle la primera. Si pensamos que la variante es simplemente, o sea, 5 personas sin saber nada y una persona también sin saber nada, No hay información de nada. por eso. Y es o que se muere 5 o que se muere 1, básicamente. Claro, esas son las dos consecuencias. Esas son las dos consecuencias. ¿Quiénes accionarían la palanca para que se muera uno en vez de 5? Tiene que ver con el caso de esa misa de Rachel. Mejor tratar de salvar uno que dejar que se mueran todos. Bueno, el argumento en ese caso depende. No sé qué posición tomas vos. Por eso, sí. Es como el caso de las siamesas. Claro. O el de la bebé. El de la bebé Teresa a la hora de distribuir sus órganos. Ok, el argumento ese puede funcionar acá también. Entonces, levanten la mano los que accionarían y matarían a los 5 y no a... Que matamos Ah, matan a uno en vez de 5. ¿Bien? Perfecto, la mayoría. Bien. Accionarían la palanca ahí. Ahora, ¿cuál sería el argumento para accionar la palanca? Para tomar esa decisión y decir, actúe correctamente. Menos daño. Okay. Y primero que si no haces nada, o sea, si no activas la palanca, tampoco estás haciendo nada, hay una opción, digamos, no hay ninguna acción. Acá en este caso uno puede accionar o no accionar. Claro, pero no hay si no haces nada, es como que dejas al destino, digamos, que va a terminar matando a esa persona.
Pero en ambos casos está el valor vida. Ojo, claro. Sí, sí, obviamente en ambos casos está el valor vida. ¿De 1 o de 5? La compañera decía acción y omisión. Parece que hay algo importante ahí, moralmente al menos. Pensemos en que estamos viendo ustedes son los que tienen que accionar la palanca, ¿no? O sea, estamos viendo la conducta de ustedes y evaluando la conducta moral de ustedes. No de cosas del mundo, de si sucede la muerte de 5, 10, 20 o 100. No importa. Estamos evaluando la conducta correcta moralmente de ustedes. De accionar o no accionar la palanca. O sea, ese es el objetivo del caso, mostrar este dilema. Por eso les decía hace un ratito, los dilemas morales siempre tienen consecuencias negativas en los dos cuerpos. O la muerte de 5, o la muerte de 1. Por ejemplo, en este caso. Ahora, tengo un montón de preguntas como guía acá. El argumento era menos daño o más daño. Menos daño. Claro, se causaría más daño si no acciona la palanca, básicamente. O más beneficio. O más beneficio. Bien, es lo mismo. En este caso se traduce en lo mismo. Ahora, si yo acá agrego 3 individuos, ¿cambian algo? Y bajo el mismo argumento no. No cambian nada. Ok. Bien. O sea, todos seguirían en el mismo... O sea, sería más un aspecto cuantitativo que cualitativo, salvo que se produzca un aspecto cualitativo que hay que tocar. Sí, todavía no tenemos nada de información de todos estos sujetos. Ahora, la variante siguiente es esta. Acá no hay nadie. Acá hay una sola unidad. Pero, acá hay un puente. Bueno, no sé cómo dibujar un puente, pero hay un puente. Imagínense que es un puente. Y ustedes están parados acá. Y acá al lado hay un individuo, en el caso dice de obeso, pero yo diría un individuo flaquito nomás, con una mochila gigante encima, que está representado así. Usted tiene la posibilidad de pegarle un empujón, tirarlo a la vía antes de que pase el tren, y que el tren venga, lo arrolle, se frene y salve a estos individuos. ¿Quién lo haría? De los que accionaban la palanca para cambiar de vía. Ahora no empujarían al de la Ahora mochila. no, porque esto no lo van a hacer. Movimiento mecánico, digamos. No es a empujar a alguien a que se muera, digamos. O sea, si el movimiento mecánico va a terminar en la muerte de alguien. Ah, bueno, yo te digo, mira, Pero pongo una acá- palanca y pongo una base que no lo empujo. Activo la palanca y cae el de la mochila. Y capaz que lo piensan. Y es que sí, hay 5 personas del otro, es lo mismo, digamos. O sea, no es cambias lo mismo tu- empujarlo. porque ¿Cómo no? si- Entonces, ¿hay algo importante o relevante moralmente en la acción esa, en la cercanía para vos? Sí, O sea, te causa más problemas. sí. Ok. Bien. Entonces, ¿el resto no cambia de posición o si cambia de posición ya no la empuja, ya no activa la palanca y que caiga el de mochila? No, yo no lo tiro. Ahora cambias. Pero se mueren 5, o sea, usted no lo tira, Sí. se mueren 5 personas, digamos. Y sí, bueno, le hago, o sea, yo sí. Y le ponen también como que se caiga el tren por lo estoy tirando. Bien. Bueno. Ahí hay unos movimientos de intuiciones también, ¿no? Porque parece que a los que levantaron la mano al principio los movía una intuición de un tipo que era pensando en las consecuencias, en el número de consecuencias, en la menor cantidad del daño. Ahora se frenan o reflexionan sobre esas consecuencias a la hora de poner otra condición, como por ejemplo, y me tengo que ensuciar las manos, tengo que empujar a alguien. Entonces,
parece como que hay otras razones para tomar otro tipo de camino. Se trata de eso. Ahora les pongo otra variante. Supongamos que esta persona sea su madre. No sé por qué le puse pelo así, pero... horrible, ¿no? Sea su madre. De nuevo volvamos al primer caso. ¿No? Sin esta. ¿Accionan o no accionan la palanca? Para direccionarlo hacia el individuo solo, ¿no? Sí. Bien. ¿Y si el individuo solo es su madre? Ok. O sea, parece que hay algo importante ahí, ¿no? Como que hay una intuición que se mueve de que tienen una... Al menos valoran de cierta manera, con un extra, un peso extra, la Es que a relación. ella las vidas más de o sea, si bien no, en lo cuantitativo no tienen distintos valores, pero para cada uno no es lo mismo un extraño, es como el que va a robar, y el jubilado, digamos, el ejemplo que vemos horriblemente todos los días. Nadie se apiada del jubilado que tiroteó al que le entró a robar. Es como que decimos en el Le entraron a robar de nuevo, además, creo. y lo merecía y todo, y si era al revés, no lo merecía, digamos. O sea, no vamos al valor vida en sí, vamos a valorar a la persona que lleva esa vida. En este caso es lo mismo. Estamos valorando la relación o con qué empatizamos, en este caso una madre. Es como que suena un poco al relativismo eso, ¿no? O al subjetivismo. O pasa lo Igual mismo es lo mismo también. con los Sí, con linchamientos, por ejemplo, cuando roban algo en la calle y los vecinos salen a perseguirlo y estamos viendo que en uno el bien jurídico protegido es un bien y en el otro el bien jurídico protegido es la vida y a nosotros nos enseñan que uno tiene más valor que el otro, pero cuando tenemos que decidir apoyamos a los que salen a linchar, que van en contra de la vida, no del material. Ahora, de manera reflexiva uno podría decir, sí, no, está bien eso. No, claro. Moralmente. Parece que no. No. Pues, las emociones, todo lo que charlábamos la clase pasada de lo atravesado culturalmente que estamos por un montón de situaciones de todos los días y de gotitas que van así picando la piedra todos los días de la paciencia de todos por la situación, tal vez haga que nosotros no actuemos de manera correcta moralmente, en ese caso puntual, pero tal vez a la hora de poder reflexionar sobre el caso, como decir, no, tú eres mal, de manera incorrecta. Pero bien, parece que en este caso, si nosotros introducimos variantes al ejemplo, hay intuiciones que parecen desacomodarse y moverse también de la posición que ustedes toman, ¿no? ¿Qué quiere mostrar o qué interesa mostrar este tipo de ejemplos? Es que lo correcto o cuál es la acción correcta puede tener distintas respuestas de acuerdo a las intuiciones. Ahora, lo lógico sería ser coherente con las respuestas esas, ¿no? Entonces, la gente que levantó la mano diciendo yo acciono la palanca porque mi argumento es causo menos daño, así fuese que esté la madre en esa vía secundaria y sea una sola persona, el causo menos daño se debería, desde la coherencia, seguir con ese mismo argumento, ir a fondo con ese argumento. Entonces, este tipo de ejemplos muestran eso, que estamos atravesados, tal vez, por intuiciones que son contradictorias, de las cuales debemos reflexionar. Y reflexionamos a la luz de ciertos principios. Uno de esos principios es, por ejemplo, el valor vida, ¿no? Que salió rápidamente del ejemplo. Voy a borrar esto así no queda evidencia de que lo dibujé yo.
desastre. Bueno, para ir. Había notado algunas preguntas como si nosotros podríamos tener, frente a este tipo de dilemas éticos, podríamos proponer soluciones creativas, ¿no? Sí, bueno, o sea, a mí cuando se me presentó en ese momento, cuando yo leí por primera vez el caso dije, no, bueno, mejor no pongamos, no pongamos una palanca acá, cambiaba mi argumento, sino que pongamos con el celular, digamos, así a la distancia, que tipo Bluetooth, yo puedo accionar así, se cae desde allá, estoy lejos, o estoy en otro país, tipo con un dron, igual aprieto un botón y cambio el tren de vía, y ese tipo de argumentos medio parecen de ciencia ficción, pero que son decisiones que se toman todos los días. También cuando pensamos en situaciones que pasan al otro lado del mundo, o sea, es como que no nos involucramos, pero porque no nos toca de cerca, no es lo mismo que se mueran mujeres, o sea, es horrible, ¿no? Pero por dar un ejemplo, se mueran mujeres o se muere gente o pasa un atentado en, no sé, China, Sí. que pase acá, la conmoción social que genera es totalmente distinto porque uno tiene una cercanía y una pertenencia, no es lo mismo, digamos. Sí. Es que valoramos, parece, esa cercanía, ¿no? Parece como que tenemos razones más fuertes para tomar decisiones por la gente cercana. Ahora vamos a ver que el consecuencialismo tiene problemas con eso. Porque el consecuencialismo no puede valorarlo. Porque en realidad las teorías consecuencialistas de la ética lo único que valoran son las consecuencias. Entonces, es cierto, tenemos intuiciones en las cuales tenemos deberes especiales, digamos, con ciertos individuos, con nuestros conciudadanos. No es lo mismo, o a mí me causa, por ejemplo, menos picazón moral el hambre en África que el hambre en Argentina, ¿no? No sé si a otra gente, ¿a ustedes les pasa algo similar? O sea, claro, puesto en palabras así como así, bueno, pero... Profe, en la clase anterior que cursé se armó un debate era agrario, y... Qué materia aburrida. Sí. Se armó un debate sobre el reemplazo que hay de la tracción a sangre de los caballos por vehículos con motor. Sí. Bueno, y el profe nos planteaba si cuando se hizo este reemplazo no se evaluaron, o sea, no se evaluó el impacto ambiental que eso iba a tener y el impacto socioeconómico en las personas. O sea, dice, yo no estoy en contra de que sigan los caballos en la ciudad, pero hay que ver si estas personas que van a manejar estas motocargas tienen el dinero para cargar combustible y todos los medios para salir a trabajar con estas motos, porque capaz que con 1 o 2 caballos mantenían 2 o 3 familias y con una sola moto no. Bueno, y algunos del curso estaban de acuerdo en que no, que había que erradicar totalmente los caballos, y otros, como apoyando al profe, digamos, estaban de acuerdo en que no, que había que ver ese impacto no solo ambiental, sino socioeconómico. Tal cual. Es que ese es un gran debate en la sociedad cordobesa con carreros. Tal cual, o sea, sí, nos reduele ver caballos en mal estado, desnutridos, que les Pero pegan parece que y no todo. nos duele ver en mal estado, Claro. desnutridos, a la gente que va arriba de los Claro, carros. tal cual. Sí. Entonces, ¿qué O nos sí duele nos más? duele verlos en esa situación, pero las carreras de caballos y todo eso no nos molesta. Jockey. Claro, el polo, el profe decía que dice, o sea, hay un montón de caballos que se mueren y caen de paros cardíacos en las canchas de polo Están y nadie pichicateados. dice nada. ¿Y en las carreras? En las carreras los pichicatean. Sí, O en Jesús Los María, adulteran. Domas. claro. Sí, bueno, es que ese picazón moral por ahí tiene distintas varas. Sí, tiene distintas varas. Ahí en el caso de carreros es súper claro el problema, digamos. Después las posibles soluciones de las políticas públicas y
lo corto que se queda en las políticas públicas a dar respuestas a eso, es otra discusión, porque claro, si uno modifica una legislación penalizando la tracción a sangre, por ejemplo, en realidad una ley recontra antigua, pero se le empezó a aplicar sin tener en cuenta que esos individuos no tienen otra fuente de laburo o que son generaciones y generaciones de carreros excluidos del mercado laboral sí. regulado, ¿no? No, hay mucha gente excluida del mercado laboral, claro, cada vez más. Pero sí, yo lo que quisiera llamar la atención es sobre las distintas varas morales que tenemos. Eso me parece como relevante a mí. Esto que mostraba yo recién de, bueno, si ponemos acá a nuestra madre, a ver qué decisión tomamos, bueno, parece como que no es la misma para con el resto. Ahora, hay veces que eso puede estar justificado y veces que no. De nuevo, las teorías consecuencialistas, que ahora la vamos a ver, no puede dar respuesta a eso. O al menos es una de las críticas más importantes. Un poco la estructura del capítulo este de consecuencialismo de Pettit, de nuevo es una defensa del consecuencialismo, dado que él es consecuencialista. Su conclusión va a ser, para salir de todas las críticas, plantear un consecuencialismo de manera indirecta, así que eso, así lo van a encontrar ustedes al final del capítulo. Y un poco, o sea, la estructura del capítulo, para que más o menos se ordenen, comienza con una definición simple de lo que sería una teoría consecuencialista o una teoría que pone el foco en las consecuencias de los actos, ¿no? Luego de pasar este párrafo en el cual dice si no le interesa la filosofía no lea lo siguiente, luego de pasar eso, o sea que lo van a tener que leer, él va a dar una definición más formal en términos numéricos. Nosotros lo vamos a ver así con muchos números o con algunos números. Para mostrar cuál es el concepto real de las teorías consecuencialistas. Luego va a exponer un poco los ataques que recibe el consecuencialismo y los va a replicar o va a intentar dar una réplica. Y bueno, al final, al presentar, en la última parte del capítulo, al presentar esta tesis consecuencialista de manera indirecta, va a ser una defensa del consecuencialismo. Entonces, más o menos esa es la estructura. Vamos de a pasitos así. Nos queda claro porque tanto el consecuencialismo como el deontologismo y la ética de la virtud, pero consecuencialismo y deontologismo, sobre todo, comparten estos dos elementos, la teoría de lo bueno o de lo valioso, las teorías de lo valioso y de lo correcto. La conexión entre bueno y valioso, bueno y correcto, para las teorías consecuencialistas es una conexión de medio, como si fuese un medio nada más. Y para las teorías deontológicas es de fines, o sea, tiene una conexión intrínseca entre lo bueno y lo correcto. Un deontologista fuerte es John Rawls. Ya lo vamos a ver en la próxima clase por qué, pero básicamente él va a sostener que lo bueno... Profe, disculpe, me quedé cuando dijo que para las teorías deontologistas esta conexión entre la teoría de lo bueno o lo valioso y lo correcto es una conexión intrínseca. Porque está observando los fines. De nuevo Rawls
lo que va a sostener es que lo bueno está supeditado a lo correcto. Entonces, lo que va a marcar lo bueno va a ser el acto correcto, al fin y al cabo. Pero avancemos un poco con el consecuencialismo y no con Rawls. En la primera parte entonces del capítulo, donde Pettit ofrece el concepto de las teorías consecuencialistas o la definición simple de consecuencialismo, va a decir que el consecuencialismo es la concepción según la cual, sean cuales sean los valores que adopte un individuo o una institución, recuerden que se puede evaluar moralmente a los individuos, en las instituciones, que es lo que vamos a hacer. La respuesta adecuada a estos valores consiste en fomentarlos. O sea, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? Moralmente, va a ser fomentar el valor. ¿Se les ocurre alguna teoría que hayamos visto? ¿Algún argumento? ¿Hayamos visto con esa lógica de fomentar un valor? Recién, como por ejemplo en el del tren. El caso de la bebé, de Teresa, que era fomentar el valor, ¿cuál? Vida, o sea, salvar la mayor cantidad de vidas. Bien, o sea, actuar correctamente desde un argumento consecuencialista habría sido usar los órganos de Teresa. Bien, en el caso del tren, causar menos daño, por ejemplo. ¿No? Más o menos lo mismo, fomentar el valor. De nuevo, en esa conexión entre agente y valores, en las teorías consecuencialistas, es instrumental la conexión entre agente y valor. Esto quiere decir que el valor es que la gente debe fomentar ese valor como un instrumento en su actuar, ¿no? Por ejemplo, puede ser cuando el Congreso sacó la ley Justina, que es la de donación de órganos, en negativa, digamos, o sea, hay que expresar la negativa. Valor de, bueno, donación. Obligatoria. Claro. Puede ser un argumento. Ahí la institución, que sería el Estado, estaría fomentando este valor. Así sería. Ahí, si uno quisiese hacer una evaluación moral de esa ley, por ejemplo, desde lo institucional, habría que preguntarse si es moralmente correcto que me obliguen a mí, por una legislación, a ser donante o a decir no quiero donar. Un argumento consecuencialista podría ser, y que me obliguen a mí va a ser que menos gente, por ejemplo, se dé de baja, y que por defecto se debe bajar de la donación, por defecto fomento que más casos sean donantes potenciales, ¿no? Fomento el valor vida en ese caso. Habría que ver si está justificado. Luego, uno podría utilizar argumentos para intentar justificarlo, pero puede haber argumentos contrarios para decir, como el caso del argumento de los padres de las siamesas, que decían, y el valor vida no se puede, no hay manera de voltearlo, digamos, básicamente. Entonces, yo no me puedo meter a elegir, ¿no? Es trascendental ese valor, es inviolable. Bueno, habría que verlo acá en este caso.
tal vez pensándolo en el caso del argumento de somos todos donantes, tal vez ya no haya un dilema, porque tal vez ya en el momento que sos donante, ya no sos, ya estás muerto. Pero bueno, habría que preguntar. Capaz el dilema lo tuviste al momento de darte de baja. Puede que el dilema se produzca antes, en esto que te decía yo, recién Pero no te decía. obligan, profe, o sea, no te obligan a donar, vos podés dar la negativa y nadie Te obligan a decir que no. Claro, pero no tienen... No le veo El costo tal vez es nada. menor, claro, el costo tal vez es menor. El costo de decir, che, no, sí quiero donar o nos te están obligando a sacarte un riñón, ¿no? Claro, pero quiero decir que el peso que va a tener la persona de la negativa tampoco es un gran peso. O sea, no es que uno tenga que hacer un trámite burocrático al fin de dar la negativa. Vas a hacer un KM, si no quiero donar, pum. Sí, tal cual. A ver, eso es una cuestión burocrática. Digamos, tal vez puede ser uno meterse a Claro, yo no quitar con el que no le no. veo ningún daño a la persona que no quiera donar, desea no donar por distintos motivos. No le veo ningún daño en el sentido de tener que ir a dar una negativa. Es que no estamos analizando el ir a dar o no la negativa. Tal vez lo que estamos analizando es si por defecto no lo dieses, obvio no te causaron ningún daño hasta ese momento. No hay ningún daño. Y posterior tampoco porque vas a estar muerto. Bueno, posterior tal vez tampoco. Ahora puede ser que vulneren tus creencias de esa manera. Como en el caso de la ceramisa, las creencias. En el caso de la siamesa. Sí. Habría que analizarlo ahí, pero hay razones de salubridad pública, tal vez, de nuevo, para que sea obligatorio. Porque se necesita. Por la propia supervivencia de la especie, por ejemplo. Sí. Uno podría decir, bueno, sí, se necesita para causar menos daño en el mundo, porque si alguien se murió, están los órganos ahí, son útiles, y causa más felicidad, porque hay gente que recibe esos órganos y vive una vida plena. Podría utilizar un argumento de tipo consecuencialista ahí, o de tipo utilitarista, que el utilitarismo es una versión de consecuencialismo, ¿no? Que es, recuerdan, el utilitarismo es fomentar o desarrollar acciones para causar, por ejemplo, más bien en el mundo. Esa es una de las versiones del utilitarismo también. O mayor felicidad, otra versión del utilitarismo. O mayor placer, otra versión del utilitarismo. Son todas versiones con sus problemas, ¿no? Pero es una versión de consecuencialismo. Ahora, vamos bien hasta la definición más o menos simple de consecuencialismo, porque vamos a entrar en una un poco más formal, un poco más compleja, que nos introduce Pettit para poder defenderse después de las críticas. Dos cuestiones que son relevantes que tengamos en cuenta a la hora de abordar esta versión más formal de consecuencialismo. La primera es la noción de opción. Y la segunda es la noción de pronóstico. Bueno, la noción de opción, claramente, es la posibilidad que tiene un agente de actuar o no, o de elegir A o B, o A, B o C, cualquiera de las opciones que tenga, ¿no? Esa es una noción importante para esta versión de consecuencialismo más de tipo formal. Ahora, claro, las opciones que tiene cada uno de los agentes en el mundo en el que vivimos, que es un mundo completamente de incertidumbres, parece que cada vez más, con más incertidumbres, no necesariamente cuentan con
certeza. Si yo elijo A, no necesariamente voy a llegar a la conclusión de A a la que me apuntaba esa decisión. Porque en el camino puede haber múltiples cuestiones que afecten esa opción. ¿Se entiende? Ahí aparece la noción entonces de pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? Tampoco es tan sofisticado, es las diversas o diferentes maneras en las que esa opción puede llegar a ser realizada o puede llegar a realizarse. Ahí, pronóstico. ¿Serían como los distintos resultados de una opción? Sí, las distintas probabilidades de esa opción. ¿Por qué es importante estas dos nociones de opción y de pronóstico? Porque el consecuencialismo, va a decir Petit, defiende dos tesis en conjunto. Están en la página, bueno, no sé cuál es la página, pero porque no tiene numerito, pero 24, 25, 26 debe ser. 326. La primera tesis que defiende el consecuencialismo es, la leo: todo pronóstico para una opción, toda forma que puede tener el mundo a resultas de elegir la opción, tiene un valor que está determinado, aunque quizás no únicamente, por las propiedades valiosas en él realizadas. ¿Se entiende eso? ¿Va? Más o menos. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo para que se entienda mejor. Esa es la tesis 1. O sea, todo pronóstico para una opción tiene un valor que está determinado por las propiedades valiosas en el realizado. Esa es la tesis 1. La tesis 2 es que toda opción, toda posibilidad que un agente pueda realizar o no, tiene un valor fijado por los valores de sus pronósticos. Ahí se va a complejizar un poco. Su valor está en función de los valores de sus diferentes pronósticos y en función de los valores asociados a las diferentes formas en que puede llegar a ser el mundo. Por eso es importante la noción de opción y pronóstico. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo que no está en el libro, para ver si podemos entender qué es esto de los valores distintos de las opciones y las probabilidades. Tenemos una noción que es el valor actual. Si lo cruzamos con las probabilidades, no sé por qué escribo porque no me van a entender la letra seguro, pero bueno, nos da el valor esperado. Bueno, y ahora vamos por pasos. Imagínense este ejemplo. Hay un médico con un paciente que tiene una enfermedad terminal, mortal, ¿no? Se enfrenta a ese paciente el médico. Llega ese paciente a su consultorio, está con esa enfermedad. Primero, el valor a fomentar que tiene el médico, a fomentar ahí, ¿cuál es? ¿Cuál consideran ustedes que sería a la hora de tratarlo? Vida, salud. La salud, bien. Pero si sabemos que ya se va a morir. Bueno, no importa. No, pero
mayor dignamente. Me suena contradictorio o contraintuitivo hablar de valor la muerte. Puede ser la dignidad de la vida o del fin de la vida, Claro, no sé, pero... es los cuidados paliativos, digamos, a eso apunto, de que cuando saben que un enfermo es enfermo terminal, intentan que sus últimos tiempos sean lo menos doloroso y lo más duradero posible. Bien. Sí. Pero no va la vida. No. No va a vivir. Supongamos que llega este paciente al consultorio, tiene enfermedad mortal. El médico tiene el valor a fomentar, que es el valor salud, al menos puede ser para que sean los últimos 2 días de su vida, pero que esa salud sea el máximo posible, ese es el valor a fomentar. Y el médico se encuentra frente a esa situación, tiene 3 drogas para suministrarle. O podría uno decir 3 cursos de acción, ¿no? 3 opciones. La droga A, la B, la C, o una droga que es ninguna, no aplicarle nada. En realidad son 4 cursos de acción, podría decir uno. La droga A, hay evidencia científica de que puede matar a ese individuo o lo puede salvar. ¿No? Esa es la... Eso creo que serían los pronósticos, digamos, en este caso. Sí. Estamos intentando hacer esto, ¿no? Sí. El valor esperado y cuál es la decisión que debe tomar. La droga B lo puede aliviar de esa enfermedad mortal o nada. No le hace nada. Digamos, no lo cura, no le hace nada. La droga C lo puede salvar, o lo puede matar. ¿No era el primero? Igual que la A. Sí, al revés. Ah. Es al revés, claro. Bueno, las drogas, no hacer nada, el tipo continúa enfermo y no pasa nada. No hay ningún cambio en el mundo. Se muere al final. Sin cambios. Ahora, nosotros tenemos que asignarle un valor actual a cada una de estas opciones. Primero. ¿No? Supongamos el valor. Las opciones eran matar, salvar, aliviar, ¿cuál más? 2 veces nada. Nada. Bien. Podría decir uno que el aliviar es curarse parcialmente, salvar es curarlo, matar es matarlo, nada es nada. ¿No? Entonces, si nosotros pensamos en el valor actual de matar, es el más negativo, supongo, ¿no? O sea, le pongamos menos 100, por ejemplo. Ahí le pueden poner menos 1, menos 2, menos, no sé, pero menos, porque es negativo. Supongamos que curarse vale, o sea, salvarlo vale 50. Aliviarlo o curarlo parcialmente vale 40. Eso, valor actual.
Nada vale 0. Porque no pasa nada. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades que tenemos en esto, no? ¿Cuáles serían las probabilidades de esto que está acá? Primero, antes de pasar a las probabilidades, ¿qué decisión tomarían ustedes? ¿O consideran que un consecuencialista debería tomar? ¿Aplicar la droga A? ¿Aplicar la B? ¿La C? ¿O no aplicar nada? No entiendo la diferencia entre la A y la C. Para mí es lo mismo. Bueno, supongamos que esta no existe, Ah, que sea la C. Sí, es lo mismo al final. Si se trata de Y fomentar un valor, aplicarías la A, porque Claro. si lo validas después se termina muriendo. claro, sí. ¿Aplicamos? La A. La A. La A. ¿Todos están de acuerdo? Son consecuencialistas, diría, aplicamos la A. Matar o salvar. O sea, el médico tiene que aplicarle una droga entre 3 que tiene disponibles y puede que no salga el enfermo del consultorio Yo iría por la B. o puede que salga caminando. Bárbaro. La B, dice usted. Yo ¿Por sería qué? la C salvar porque dice que se trata de fomentar valores. Sí, supongamos que la C y la A es la misma, digamos, porque está invertido en realidad. Puede ser equivalente. De hecho, ahora lo vamos a ver con el cálculo, es equivalente. Para mí es la A porque La mayoría de la A, al fin y al cabo se va a morir. porque fomenta el valor. Claro. Bien. Fomenta el valor. La A. Introduzcamos ahora esta idea de probabilidad. Nosotros vivimos de nuevo en un mundo incierto, en el cual cualquier curso de acción no tenemos certeza de que la acción que nosotros tomemos o la opción que tomemos nos lleve al resultado que queremos. Entonces asignémosles una probabilidad. Acá la A y la C tienen 50% de probabilidad de muerte y 50% de probabilidad de vida, de pegarla, digamos, con la droga. Ahora, la opción B, la opción de aliviar o nada, hay un 100% de probabilidad de que no causo ningún daño extra, básicamente, porque o no le hago nada O lo alivio. o lo alivio. Un 100% de probabilidad de... Lo que no entiendo, profe, es si tenemos que analizar, digamos, también el resultado, porque es lo que decíamos recién. Está bien, tenemos un 100% de posibilidad de que lo podamos aliviar, supongamos, pero se va a morir igual. Sí, sí, al final. Claro. Pero estamos evaluando la conducta del médico. ¿Cuál es la conducta correcta que debe llevar adelante el médico? Entonces, en este caso debe hacer algo. Sí, ahí entiendo. Bien. Aliviar es un 100% de probabilidad de que si aplico esa droga, alivio o no pasa nada. Digamos. O sea que hay certeza del alivio si es que la pego y me dio. Alivio. Y si no aplico nada, bueno, hay certeza de que no va a pasar nada. O sea, cero probabilidades ahí en ese caso. O certeza de permanecer enfermo. Entonces ahí, nosotros lo que debemos sacar como consecuencialista refinado, que es Petit dice, es el valor esperado a la hora de tomar las decisiones que son correctas, que fomenten el valor salud, en este caso. ¿Cómo hacemos? Tenemos que hacer un cálculo, es decir,
tenemos Profe, perdón, me perdí con la C, con la probabilidad C que era. salvar o matar. Mata, matar o salva. Es igual que el caso 1. Entonces la cuenta sería en la A ver si se ve acá. Bueno. Acá. En la opción A tenemos un 50%, ¿no? O un 50% que era salvarlo por, este es el cálculo que hace Petit, por la probabilidad de 0,5, o sea, la mitad del 50%, 0,5 de matarlo, básicamente. ¿No? Y tenemos en la misma opción un 100% de matarlo, menos 100, por 0,5. Esa es la opción A. Ese sería el cálculo de la opción A. Vamos a ver, ¿está ahí o ya es un lío? Todo. Bueno. Si ustedes ven acá, nos da 25 y acá nos da menos 50. ¿No? Y 25 menos 50 nos da menos 25. O sea que la opción A tiene ese valor esperado, menos 25. ¿Vamos? ¿Ahí? Bueno, por lo tanto, si la opción A tiene opción C es lo opción mismo. es lo mismo, no vamos a hacer el mismo cálculo, Sí. al final nos da lo mismo. Menos 25. Vamos a la opción B. La opción B, hay certeza de que aliviamos, o sea que sería, aliviamos, nada, sería 40 por 1. No entiendo por qué aliviar y nada tienen distinto valor a Porque no cambia el estado de cosas en el mundo. Ah, bien. Por eso, básicamente. Es 0. Ahí. ¿No? Y es 40 por 1 sería. Sí. Entonces, el valor esperado de esta opción es 40. Y el valor, obviamente, de la opción esta es 0. ¿No? Sí, Claro, nada. No es nada. claro, porque es nada. ¿A qué nos lleva esto? O sea, ¿qué quiere mostrar Petit? Básicamente lo que quiere mostrar es que no siempre la acción con el mejor resultado posible, en este caso salvar, es la correcta moralmente. Por el valor que se le asigna. Por el valor actual, atravesado, ponderado por las probabilidades que se asignan y en función del valor esperado. Por eso mismo, no siempre el que tiene mejor valor es el que de manera mejor promueve ese valor. O sea, básicamente, por más que acá salvarlo tenían un valor actual de 100, De 100 le 50. habíamos puesto de 50, y que a priori diríamos, bueno, como dijeron, debemos como consecuencialistas
tomar ese camino, esa opción, no siempre es el correcto. Profe, la ecuación cambiaría si a salvar se le asigna el valor de 100, por ejemplo, A salvar, en vez de 50. Sería exactamente lo opuesto menos 100. claro, bueno, pero habría una correlación. Igual terminaría siendo 0, ¿no? Si vos asignás 100. Seguiría ganando el ideal. Sí, obvio, uno podría decir, bueno, pero al ideal no está tan cercano a salvarlo. Pero si vos le asignás 100 acá, y tal vez tendrías que elevar en este caso. Porque ahí. Tendría que ser 100 salvar y 50 lidiar. Bueno, igualmente seguiría siendo la acción correcta aplicar la droga B en ese caso. Por más que no sea el valor esperado el valor actual más alto. Bueno, esa es la definición formal. ¿Por qué? Petit lo que quiere distinguir ahí, o quiere dar respuesta a qué significa fomentar el valor. ¿No? Y la respuesta va a ser tomar la opción o el curso de acción, que no siempre es el valor actual más alto, a priori, sino que es el valor esperado más alto, que es el valor actual, ponderado con las probabilidades de que esa opción suceda en el mundo, de los resultados que esa opción tenga en el mundo. ¿El valor actual por? Valor actual ponderado por las probabilidades. Ahora pasemos. ¿Vamos bien o ya se me perdieron? Los dejé en el camino y ya. Vamos. Disculpe, ¿puedo repetir algo? Lo que quiero mostrar es que no siempre la acción correcta le da el resultado, ¿eso era? Lo que quiere mostrar, claro, es que no siempre la idea esta de fomentar el valor de la acción correcta que un consecuencialista tomaría o debería tomar, es la que a priori es la que tiene mejor resultado. En este caso era la de salvarlo, ¿no? Porque se introducen estas nociones más refinadas de probabilidades. Claro, gracias. Hacemos el punto 3, que es va a desarrollar Petit ahí los distintos ataques que se le hacen al consecuencialismo. ¿Qué hora está? 10:30. Bueno, vamos a todo motor. Avísenme porque yo no tengo hora. Apagué el celular, de hecho. Los ataques. Son 3 que plantea Petit. Por lo menos quiero que terminemos este texto. Después vemos deontologismo de la clase que viene. El primer ataque es que uno podría sostener que el consecuencialismo puede ser coherente con que un agente cometa atrocidades en el mundo con tal de que esas atrocidades promuevan cierto bienestar o mejores consecuencias. ¿Qué tipo de atrocidades? La tortura, por ejemplo, se le reprocha mucho al consecuencialismo. Es usted, consecuencialista, con argumentos de este tipo, va a dar justificación a que se torture a un individuo para que declare dónde dejó la bomba. Entonces ese es un caso muy claro. O sea, justifica ese argumento la tortura.
O que se mate a un individuo accionando una palanca para salvar a 5. Es como que el fin justifica el medio, ¿no? Esa es la crítica fuerte. Ahora, ¿cuál es la réplica de Pettit a esa crítica? Esa es la crítica que van a encontrar siempre contra el consecuencialismo, ¿no? O sea, está tan enfocado el consecuencialismo en los resultados que se olvida de cuáles son los medios, básicamente. La réplica va a decir Pettit, pegándole al deontologismo, anulándolo, va a decir, a ver, el deontologismo o los deontologistas deberían aceptar la misma conclusión, va a decir Pettit. Si quieren que su respuesta de alguna manera, respuesta a este tipo de dilemas, sea atractiva. ¿Y cómo lo muestra él? Diciendo, pensemos que estamos, introduce una categoría que son las circunstancias extraordinarias, ¿no? Pensemos que estamos en esto, en una circunstancia extraordinaria como que tenemos que torturar a un individuo para que nos diga en qué jardín de la ciudad de Córdoba dejó escondida una bomba, ¿no? Pettit va a decir, un deontologista va a decir de ninguna manera se puede torturar a ese individuo. Entonces Pettit le va a decir, bueno, tu respuesta no va a ser atractiva moralmente de ninguna manera. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la estrategia de Pettit? Dice, bueno, la respuesta de los deontologistas en este caso, cuando hay circunstancias extraordinarias, no va a ser atractiva, por lo tanto el deontologismo no es correcto y el consecuencialismo tiene un punto a favor. Disculpe, no entendí. ¿Cuál sería la réplica que...? La réplica básicamente de Pettit ahí es decir, en consecuencia, si yo llevo a un extremo al deontologismo, para que el deontologismo siga sosteniendo una respuesta atractiva, va a tener que aceptar que en algún punto, por una cuestión de grado de acumulación, porque tal vez no es que yo tengo 5 personas en la villa, sino que tengo 100, o 1000, o 1.000.000, o toda una nación en esa villa. Entonces, parece que lo que Pettit va a sostener es el deontologismo en algún momento va a tener que decir, y bueno, sí, está justificado. O sea, abandono lo que yo sostenía de los fines, porque en ese caso está justificado. Si no, sería contraintuitivo. Decir, bueno, si tengo que ejecutar a una sola persona para salvar a 40 millones de personas, sería contraintuitivo, me parece, sostener que no se puede hacer. O no sé qué les parece a ustedes. A mí me parece contraintuitivo. La segunda crítica es que el deontologismo le hace al consecuencialismo es, y ustedes terminan siendo calculadoras morales, le dicen. Porque, en definitiva, frente a cada actuar, frente a cada acción, tienen que llevar adelante este tipo de actos, ¿no? Sentarse a hacer la calculadora. O sea, imagínense, antes de salir de su casa a la mañana, haciendo este tipo de cálculos, ¿no? De actos, de decisiones que tienen que tomar todos los días, morales. Esa es la gran crítica que tiene, o otra de las críticas que tiene el consecuencialismo. Y la siguiente crítica que está relacionada con esta de calculadoras, y ahora la
responde Petit a las dos, es que al hacer este tipo de cálculos nos vuelve a nosotros, los agentes morales, incapaces de reconocer las exigencias especiales, por ejemplo, de personas allegadas. Este ejemplito que tú les ponías de su madre. No podríamos reconocer eso, esas exigencias. Esa es la tercera crítica. Esa es la tercera crítica. Sí. Que al volvernos una calculadora así moral, nosotros nos transformaríamos o nos transformamos en agentes incapaces de reconocer exigencias especiales con personas, por ejemplo, allegadas, con ciudadanos, con familiares. Y estas consideraciones especiales parecen que si no se quiere de alguna manera atentar contra el valor a fomentar, deberían ser sacadas de lugar, deberíamos no tenerlas en cuenta, esa es la crítica. Entonces, deberíamos ser completamente completamente desinteresados moralmente con este tipo de individuos, o sea, con nuestros familiares, por ejemplo. Y ahí Petit introduce, para hacer una réplica más interesante de esta crítica, la idea de que en realidad cuando uno pone bajo la lupa las distintas opciones de los consecuencialismos o del consecuencialista, debe hacer una distinción entre el modo en que deliberamos a la hora de tomar las decisiones y el modo en que evaluamos las decisiones. Son, dice Petit, dos cosas completamente distintas. Petit dice que va a sostener que el consecuencialismo refinado de él no se trata del modo en que deliberamos. Nosotros podemos deliberar tirando una moneda en el aire, dice Petit, sobre un curso de acción. Sino que el consecuencialismo de lo que está interesado es del modo en que evaluamos esas decisiones. Por eso, del modo en que evaluamos si esa decisión es correcta moralmente o incorrecta moralmente. Pero no de cómo la tomamos. Hace esa distinción. Por eso la presentación que él tiene de consecuencialismo es un consecuencialismo indirecto. Y esa es la réplica fuerte de tu propuesta, ¿no? Ahora, con todas estas cosas revueltas. ¿Es un consecuencialismo indirecto? Indirecto, porque no apunta a la toma o al proceso de deliberación a la hora de la toma de decisiones, como esa que nosotros mostramos ahí y trabajamos ahí, sino, porque eso podría el médico hacer directamente, tira una moneda y dice, bueno, aplico la A, B, la C, cualquiera de esas, ese es como el procedimiento. El consecuencialismo indirecto de Petit está orientado a la evaluación de la acción que llevó adelante. Y por eso lo introduce la idea de probabilidad, de valor actual, la pondera y el valor esperado a la hora de la toma de decisión. ¿No? O sea, es un consecuencialismo indirecto por eso. Como todo, hay distintas versiones de consecuencialismo. La de Petit actualmente es una de las más fuertes, pero hay otras, como consecuencialismo de la regla, bueno, hay un montón. La defensa final que ustedes van a encontrar en el paper y con esto terminamos, porque me parece que si no se van a dormir, de Petit, es que el consecuencialismo ofrece dos cosas fuertes a la hora de decidir. De nuevo volvamos a la pregunta inicial, que era ¿qué es actuar? ¿Cuál es la acción correcta, básicamente, moralmente?
Petit va a decir que el consecuencialismo indirecto que él propone nos ofrece simpleza, dado que existe, sostiene, una única manera o modo de respetar el valor que queremos, que tenemos, ¿no? Y ese modo, a diferencia del deontologismo que lo vamos a ver en la clase que viene, es el de fomentarlo. El deontologismo va a plantear que se debe fomentar el valor y también se debe honrar el valor. En cambio, Petit va a sostener el consecuencialismo indirecto es simple, por lo tanto, en todas las teorías morales, cuando son simples, son más atractivas, parecen captar mejor, tienen más fuerza explicativa, se dice. Por lo tanto, es mejor que el deontologismo. El deontologismo debe fomentar y honrarlo. Tiene como dos cosas que debe hacer a la par, con un valor, como por ejemplo el valor vida. Bien, y por último, va a decir Petit que el consecuencialismo indirecto sintoniza, parece que encaja mejor con lo que exige nuestra racionalidad. Esto quiere decir que el consecuencialismo o esta estructura de razonar parece encajar mejor con cómo nosotros todos los días pensamos y resolvemos los problemas, ¿no? Así, bueno, si yo considero que la buena vida, llevar adelante una buena vida es dar clases, estudiar, no sé, todas esas cosas que uno hace o que no hace, pero considero eso, yo tengo un solo modo de honrar eso, o más que honrarlo, fomentar ese valor, que es estudiar más, dar más clases. Entonces, parece que encaja mejor el consecuencialismo con la racionalidad personal, del desarrollo personal. Esa es la gran defensa de Petit al consecuencialismo. ¿Quieren que dejemos acá? Por favor. Bueno, más o menos se entendió cuál es la posición consecuencialista. Avanzamos con eso y avanzamos también un poco con los postulados del deontologismo. Les dejo